continuación tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Plural en el Senado el senador Cleries. Ay, perdón, que me he saltado al Grupo Parlamentario de Izquierdas por la Independencia. Senador Zubiaga, perdóneme. Sí, gracias, presidente. Señor ministro, señorías, según on. Es importante la adjetivación de la memoria, sobre todo cuando ésta se refiere a una historia conflictiva en la que el dolor y el sufrimiento han estado ocultados, peor, diría, enterrados demasiado tiempo, va para un siglo ya. Tenemos diversos tipos de adjetivación. La memoria vindicativa, la que sirve a la venganza, el rencor y el odio. La memoria amnésica, la que olvida parte de la historia, generalmente la de los vencidos. La memoria despolitizada, la que oculta los conflictos políticos subyacentes o los difumina, de modo que todo análisis queda limitado a juicios patológicos o morales abstractos. Tres tipos de memoria que lamentablemente siguen siendo dominantes en este país. Tres tipos de memoria: estéril, injusta, germen de dolores futuros sobre los que difícilmente se asentará la convivencia. Por esta razón también defendemos aquí, confío que como el ministro, una cuarta adjetivación, la memoria democrática, la única legítima. ¿Pero en qué consiste esta memoria democrática? Vale la pena recordarlo e insistir en conceptos que ya se han vertido en esta comisión. En primer lugar, se fundamenta en ciertas premisas, ya recogidas en la Ley 20-2022. La verdad. Esto ocurrió. Estas fueron las víctimas. Una rebelión militar fue una rebelión militar. Un gobierno democrático legítimo fue un gobierno democrático legítimo. El reconocimiento, la asunción de todas las víctimas de forma integral, listas completas y homenaje público general. La justicia, la investigación judicial y, en la medida de lo posible, el enjuiciamiento de los crímenes del franquismo. Y la reparación, reparar el dolor de los allegados que las víctimas pudieran sentir, en este caso descendientes de los represaliados de la guerra civil y la posguerra, que puedan conocer la verdad, identificar y honrar a sus muertos. Pero, en segundo lugar, la memoria democrática, porque es democrática, tiene además ciertos límites. Aunque es imprescindible contar lo que ocurrió, la verdad de los hechos, posiblemente será difícil que haya acuerdos sobre las causas de los conflictos, de quién fue la culpa mayor o la responsabilidad principal. Esta cuestión es el debate político por excelencia, por antonomasia. Recupero aquí una cita que ya hice en una intervención anterior de Zizek. La pugna ideológica más dura es la que versa sobre el pasado que prefigura el futuro. Debemos entender que estas disputas son partes inexcusables del debate democrático. El filósofo José Antonio Marina nos recuerda que no todas las opiniones son respetables, aunque debemos respetar el derecho a verterlas. La señora Aguirre no puede exaltar el denominado alzamiento, pero tiene derecho a considerar que la causa de la rebelión militar de julio del 36 fue la Revolución de Asturias del 34 y nosotros criticarla y defender que lo fue la incapacidad de la derecha de asumir la legitimidad democrática del 31 y la del Frente Popular en febrero del 36. Seguramente en esta cuestión no habrá un acuerdo fácil. Sin embargo, el debate ideológico sobre las causas de los conflictos deriva con el paso del tiempo en explicación histórica. Nadie se pregunta ahora si el sitio de Bilbao por Ortega y Zumalacárregui fue injusto. Con el tiempo, las causas de los conflictos simplemente se explican, mientras los debates ideológicos acerca de su eventual justificación se apaciguan relativamente y se convierten en irrelevantes. Y, en tercer lugar, sobre todo, la memoria democrática tiene un objetivo: asentar la convivencia. Una convivencia que se construye sobre dos fundamentos: el compadecerse mutuamente de un sufrimiento que ya no se entiende ajeno, compadecerse, y el acordar fórmulas justas y democráticas para gestionar las divergencias políticas futuras. La memoria es democrática porque el recuerdo justo del pasado es al tiempo una apuesta de futuro por los valores democráticos y una reivindicación del diálogo político como fórmula para solución de los conflictos, frente al autoritarismo, la imposición y la vulneración de los derechos y libertades fundamentales. En esto consiste el verdadero ejercicio de la memoria democrática, en el compromiso con el establecimiento de las bases éticas y democráticas que aseguren efectivamente la no repetición. Cuando proclamamos nunca más una guerra civil, no estamos haciendo un brindis al sol retórico. La memoria democrática, por un lado, necesita aprender de los errores. Se basa en una autocrítica sincera por parte de todos. ¿Qué se pudo hacer mejor? ¿Qué tuvo que ser evitado? ¿Qué discursos atacaron entonces y atacan hoy la legitimidad democrática de los gobiernos y alimentan el guerracivilismo? Y, por otro, esta memoria propone un compromiso intergeneracional respecto a los medios democráticos por los que se deberán gestionar las controversias futuras.
Por eso aplaudimos y apoyamos el esfuerzo que está haciendo este Gobierno porque la memoria de la guerra civil se base en esa verdad, en ese reconocimiento justo y en esa reparación. Porque durante casi un siglo, aquellos autodenominados caídos por Dios y por España ocuparon todo el espacio de la victimación reconocida. Es tiempo de reparar esta injusticia histórica, porque el olvido nunca puede ser el fundamento de la reconciliación. La Ley de Memoria Democrática de octubre del 2022, aun siendo parcial, tiene su objetivo y confiamos en que su potencialidad sea explotada en todos sus extremos. Por esta razón, la memoria democrática que se quiere hoy recuperar, la de la guerra y la dictadura franquista, no debería ser nublada por el velo de la ignorancia que impuso la Ley de Amnistía del 77. En tanto los crímenes de la dictadura son imprescriptibles, las víctimas, sus familiares, tienen derecho a conocer la verdad de lo ocurrido. Se debe facilitar, no obstaculizar, la investigación y enjuiciamiento judicial de los crímenes de la dictadura franquista. El Poder Judicial español debe ser corresponsable en la aplicación de la Ley de Memoria Democrática en el marco interpretativo establecido por el ordenamiento jurídico internacional. Cualquier paso atrás en este camino, cualquier reticencia en el avance de la verdad y la reparación, nos retrotrae a épocas pasadas en las que los falsos consensos fueron construidos sobre el silenciamiento de los vencidos. 40 años de paz, decían. Esos falsos consensos que se reeditaron en la transición por el chantaje político de los sectores involucionistas. Esos falsos consensos que los que se reivindican herederos de aquella dictadura sangrienta pretenden hoy imponer en los territorios que gobiernan. Porque lo que en el fondo hoy está en juego es si sigue o no vigente el pacto espurio que subyace al régimen del 78. Ese pacto cuádruple, que debe ser revisado en todas sus bases fundacionales, para que en vez de la monarquía instaurada del 78 se pueda decidir libremente la forma de Estado. En vez de la nación unitaria impuesta en el 78 se reconozca la realidad plurinacional del Estado con todas sus consecuencias. En vez de la desactivación de las demandas populares del 78 se aborden políticas sociales justas que impulsen la igualdad material. Y, finalmente, en vez de la amnesia del 78 se asuma una memoria democrática que permita evitar contiendas futuras y construir una convivencia en libertad. En espera de que se abran definitivamente estas agendas democráticas o se profundicen en las mismas, ministro, confiamos en que el Gobierno no ceje en el compromiso expresado en la Ley de Memoria Democrática y haga todo el esfuerzo necesario para superar las piedras externas e internas que se encuentren en el camino. Me referiré ahora brevemente a los obstáculos externos. Dejaré los internos para el turno de dúplica. En efecto, algunos de los obstáculos, de las dificultades que se encuentra la ley son externos. Dos ejemplos. Las leyes de la supuesta concordia impulsadas por el PP y Vox, que partiendo de la negación de la verdad, la República fue un régimen democrático legítimo y la rebelión de julio del 36 un golpe militar, jamás podrán construir una memoria democrática digna de tal nombre. Como afirmó recientemente el relator de Naciones Unidas, confunden la no discriminación entre las víctimas de un lado u otro con un totum revolutum en el que los crímenes de una dictadura quedan enmascarados en un grupo heterogéneo de crímenes cometidos a lo largo del siglo XX. Esta contrarreforma pone en riesgo el cumplimiento por parte del Estado español de la legislación internacional sobre la preservación de la memoria histórica en graves vulneraciones de derechos humanos. Habida cuenta del sabotaje de los gobiernos autonómicos del PP y Vox en Aragón, Valencia, Castilla y León y Illes Balears, sin que ello suponga la vulneración de la autonomía territorial, además de los recursos que ya han planteado esas leyes, ¿qué iniciativas concretas va a adoptar su Ministerio para el efectivo cumplimiento material en algunas cuestiones materiales, fundamentalmente económicas, de la Ley de Memoria Democrática? Y, en una línea similar, es una segunda cuestión también que podemos entender como obstáculo externo, la puesta en marcha de la Fiscalía de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática sigue hoy bloqueada. Las colacas de lawfare conspiran una vez más para dificultar la democratización del Estado que aquí y hoy se materializa en el pleno despliegue de la Ley de Memoria Democrática. ¿Tienen prevista una solución rápida a este bloqueo? Cuando se fije definitivamente el nombramiento, sea cual sea este, ¿dotarán de medios suficientes a esta Fiscalía? Eskerrik asko, ministro. Muchas gracias, senador Zubiaga.